Hola, bienvenidos. Esto es Barrio Parlante. Un espacio para hablar de nuestro territorio y su relación intrínseca y vital con los habitantes de los 7 nodos que componen nuestra querida Comuna 7 Robledo. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 7 Robledo, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Barrio Parlante, un espacio creado por la Agencia de Medios Mundo Urbano para toda la ciudad y la Comuna 7 Robledo. Hoy vamos a hablar de un tema un poco complicado, un poco complejo, y es la situación actual del barrio El Volador. Un barrio ubicado en la Comuna 7 Robledo, cercano al Cerro El Volador, y que ha tenido una historia de muchas luchas, digámoslo, búsquedas de territorio, en el cual los habitantes han tratado por todos los medios de permanecer en su querido barrio, en sus queridas cuadras, en este complejo habitacional que se ha asentado desde la década de los 60 del siglo pasado, y que hoy alberga más de 478 familias. Eso representa más o menos más de 2.500 personas que residen en este barrio, y ya cuenta con 240 unidades económicas entre pequeñas y medianas empresas que se establecen en él. Entonces, bueno, es un entramado bastante complejo de tratar, y con la entrada del proyecto Metro de la 80, entonces vienen una serie de problemáticas que vamos a exponer a continuación, tanto de parte de la administración actual como de los líderes y habitantes de este barrio, que hace parte obviamente de todo el complejo territorial de la Comuna 7 Robledo. Para ello vamos a empezar escuchando a doña Luz Amparo Sepúlveda. Ella es una de las habitantes más antiguas del barrio y nos va a hacer un ligero recuento histórico de qué ha sido el trascender del barrio desde sus comienzos, sus luchas hasta hoy día, y la problemática con el Metro de la 80. Hace 62 años, yo llegué aquí de 2 años y medio, todo eran mangas, puras mangas, pero hasta el barrio El Volador, allí abajo hasta donde empieza el Cerro El Volador, también era barrio ya, pero en este terrenito solamente habían 7 casas de los trabajadores de don Alfredo Espina. Él regaló estos terrenos a los trabajadores para que vivieran ahí. El señor murió y dijo que el terreno quedaba, pues, que los hijos vinieron a reclamar, y uno de los hijos dijo que no, que la voluntad del papá era que quedara de los trabajadores. Él se lo regaló. Entonces ahí fue donde empezamos nosotros. Eran sino 7 casas, todo eran mangas, frente mangas. El Pablo Tobón Uribe era un centro de salud, no estaba sino la cardiovascular. Y ya después resultó bosques, todo eso, pero nada más sabíamos, sino de donde vivo yo hasta arriba el llanerito eran sino 7 casas. Entonces ya cuando el señor murió empezaron a lotear y empezaron a vender los que tenían, que les quedó bastante terreno. Ahí fue donde empezó a fundarse esta comunidad de el barrio El Volador. Hace por ahí 40 años, de 40 a 45 años, en toda la fábrica de Cutimbres, ahí vivía Gilberto Gallón. Donde ese lado vivía don Fernando y doña Ana. Enseguida vivía don Elías y doña Flor. Después pasó a ser de un señor que lo llamaban el Brujo, me parece que llamaba Fernando. Pues seguía don Nicolás y doña Blanca, que ahí es donde habitan en estos momentos los nietos, que es Carla, vive ahí los nietos.
De ahí pasaba a don Rafael y doña Lilia, que eran los de una casa finca donde es colpisos. Después seguía don Antonio Loaiza y doña Emilia Segura, que ellos le vendieron a los nuevos que se llama Carlos, el señor se llama don Carlos, la señora Dora. Y después seguíamos nosotros, que es doña Inés Ramírez y Ricardo Sepúlveda. Ahí era el terreno. Después de Alfredo Espina, que eso era privado de Alfredo Espina. Después ya siguen pues todos los de ahí para abajo, que también es del barrio del Volado, eso sí existían. También, pero pues yo digo, el terreno que estamos aquí. Después sigue Robinson, doña Nazaret, que antes era doña Ruby, eso lo fueron vendiendo varias, después doña Lola, decían doña Lola, y don Miguel Suárez, después doña Nena, después sigue doña Rosalba, después sigue Amparito Martínez, después sigue Rubiela, después Ángela, que ya llega a la esquina. Y de ahí para abajo ya siguen pues más familias, ya todos eso lo volvieron empresas, pero hasta abajo que era doña Fanny, ya donde termina para uno subir al Cerro El Volador por la loma. Eso le vendieron, el señor que llegó, que es el brujo don Fernando, con un señor Suárez. Con un señor Suárez, eso lo vendieron, ahí llegaron los Ochoa. Y bueno, y para la parte de arriba, después de don Gallón, había una casa que era doña Otilia, y después para abajo estaban don Páez, los Páez, unas caballerizas que eran de los Páez, y una gente que ahí vivía Francia, pues ahí vivía una señora doña Rosa, que era la que nos vendía la leche en ese tiempo, cuando estábamos chiquitas era la que vendía la leche, y nos traía la leche a las casas, y después, al frente de ahí del Gallón, en la quebrada, estaban unos muchachos, los llamaban los peludos, donde es el rancho, donde ahora era el rancho, ahora tiempo, después eso cambió a ser de ahora, eso ha estado cambiando y ya llegó a ser parqueadero ahí ya, y no existía el barrio Pilarica al frente, que eran los ricos del barrio, y todo eran mangas. Pues aquí la lavandera doña Nena, era la lavandera la que lavaba, y al frente eran esos mangas. No había sino una sola casita, que era la doña Dora, en todo el frente de la casa. Sí, empezaron como a sacar pues gente, yo digo que gente malosa, intentaron sacar la gente de allá, pero no se dejaron, y ellos fueron los que fundaron ese barriecito de ahí. ¿Por qué? Porque empezaron a vender los terrenitos, porque eran de Alfredo Espina. Es que si yo tengo un terreno grande y me resulta que lo venda, pero y ellos ya lucharon, y mire que vean, ellos compraron y hicieron sus casitas. Pero ya en el metro, en el 2020, vinieron ya con los del metro, sí, que ya lo anunciaron en el 2020, anunciaron que iba a pasar por acá el metro en octubre del 2020, que iba a pasar por acá el metro y que nos iba a ir en mejores o iguales condiciones, que vea pues acá vinieron, en esta casa vinieron, pues siempre han dicho que íbamos a quedar en iguales o mejores condiciones. Por ejemplo, mamá tiene 6 apartamentos, y entonces dicen que iban a dar indemnización, que iban a, pues promesas de mucho. Y aquí es donde surge una problemática actual entre los habitantes del barrio Volador y el macroproyecto del metro de la 80. Por un lado, el personal profesional y administrativo del proyecto tienen una versión de la problemática que pasa con los avalúos de las propiedades. A la otra orilla, toda una serie de inconformidades, reclamos, preocupaciones, estrés se sitúan en cada una de las casas de los habitantes del barrio El Volador, quienes reclaman que hay muchas inconformidades, muchas contradicciones, muchas tuercas sueltas en esta propuesta por parte de la administración pública acerca de sus predios. Vamos a escuchar entonces a Jaime Lopera. Él es uno de los constructores y fundadores del barrio,
y también has sido parte activa del ejercicio comunitario del barrio El Volador. Mi nombre es Alberto Lopera Quintero, y, presidente del Comité Ciudadano Barrio Cerro El Volador y representante legal de la corporación Codeforín, ONG internacional, que trabaja por el beneficio de la comunidad. Bueno, primero que todo, para el señor representante de la JAL, les digo que sí, han sido una continua reunión de mentiras en más de 1.500 socializaciones que hemos hecho. Siempre nos hacen el mismo diseño del metro, pero mire que por eso decimos de mentiras. Están haciendo reuniones del MANI con personas en representación de la comunidad. Se les solicita que vayan entes de vigilancia y control y va personería, sí señor, personería se ha estado, pero siempre al lado, ha sido imparcial, siempre al lado del metro. Ha puesto a firmar las personas que tienen que firmar las entonces no me pueden decir que es imparcialidad. La personería es un ente imparcial, nunca se será uno de alguna entidad. Y siempre, desde que empezamos acá la primera reunión, se nos dijo que no podían actuar en beneficio de los entes del metro, tampoco de la comunidad, pero sí es para hacer entes imparciales que tienen que sacar conclusiones. Mire que el BIME hizo una socialización, hizo una recolección de datos de las personas y únicamente entrevistó a los arrendatarios, a los arrendadores, porque los propietarios no fueron nunca recogidos, nunca fueron intervenidos. Entonces yo no sé, también nos dicen que hay un 60-70% de personas que han arreglado negociaciones. Los negocios han sido impuestos bajo amenaza de desalojo. Ojo que es que eso sí es muy grave. Ya han habido 9 muertos en el barrio por eso. Entonces nosotros no podemos seguir pensando que es una cosa derecha cuando la están trayendo torcida. La doctora Marimela Zorrilla con nosotros desde un principio y se les ha hablado clarito. No somos oponentes al metro ligero de la 80, aunque les hayan traído una cosa. Ya hay una parte del metro de la 80 funcionando, la línea O, y se mantiene vacía y no han habido inconvenientes, pero nos están metiendo una obra por los ojos, atropellando a personas de tercera edad, personas de 70 años que entonces van a conseguir placas para pagar los excedentes que tiene que pagar uno según lo que nos están ofreciendo el metro. Hay gente que se les ofrecen, que pongamos 2 millones de pesos, una casa de 100 metros, en 200 millones no se consigue en ninguna parte de Medellín de 100 metros. Las casas de 45 metros de San Cristóbal están a 145 millones. ¿A cómo es el metro para allá? A 4 millones. Entonces aquí nos están estafando, nos están tratando de meter en la cabeza algo que no es cierto. Por eso es que hemos estado haciendo tantos platones, eso no es gratuito. No es gratuito. La gente tiene que ser reubicada o compensada para quedar en mejores o mínimo iguales circunstancias de las que tenemos ahora. Y esas propuestas que está haciendo la EU, la lonja, por el contrato seguido del metro, no son los debidos. No son los debidos. No nos van a llevar a eso. Y mientras no haya pagos justos, no vamos a dejar hacer la obra. Entonces, nosotros necesitamos cuentas claras, no engaños. La gente se está muriendo por el estrés que están generando ustedes con decirles, negocian o lo expropiamos y les pagamos lo que la ley dice. Sí, la ley dice que es un avalúo del tanto por ciento, pero la política pública de protección a moradores que viene implantada desde esta obra dice que no pueden ser dejados en menores o peores condiciones de las que tienen. Siempre tiene que ser el mínimo igual. Y ninguna propuesta que han hecho hasta hoy siquiera
iguala las condiciones que uno pueda comprar en otra parte, tanto para propiedades como para negocios, para talleres o empresas. Llevamos 45, 50 años sufriendo con este barrio porque siempre ha sido parte privilegiada para las constructoras de Colombia. Porque es que ustedes sabían, se explicó, están violando exactamente 42 artículos de la Constitución. Está bien, como ustedes dicen, la ley nos permite pagar hasta acá, pero nosotros les decimos, la ley les exige a ustedes cumplir los artículos de la Constitución con la comunidad, y son 42 artículos que están violando. Al respecto, Marinela Quintero, líder predial de la empresa Metro de Medellín, responde. Lo que pasa que pues son una cantidad de acusaciones y de desmentir lo que, o sea, nosotros con esa información nosotros hacemos los pagos a la EDU, nosotros sabemos que las notificaciones que se han hecho, los avalúos que se han hecho, o sea, no podemos decir que son mentiras, nosotros acompañamos las reuniones de socialización con la comunidad, entonces no podemos decir que son mentiras, nosotros participamos de las mesas de articulación institucional comunitaria y como lo expresé en las reuniones, en la exposición, hay un proceso de participación que se ha venido deteriorando y es real, y yo lo mencioné, por eso hemos tenido que fusionar algunas mesas de articulación por la falta de participación de las comunidades, pero es imposible. Nosotros tenemos que generar los espacios de participación, pero es la comunidad la que participa o no en esos espacios. Entonces, realmente es un tema muy complejo. Con relación a la acción popular que manifiesta don Jaime, pues esa acción popular, ya un fallo a favor del metro, pues si bien la comunidad puede hacer una réplica frente a esa acción popular, a metro como tal no le ha llegado ninguna solicitud adicional con relación a esa apelación. Hoy el juez la está estudiando y apenas a nosotros nos llegue un requerimiento, pues lo tendremos que atender, pero en este momento, pues digamos que lo que hay hoy vigente es que el metro, digamos, frente a esa, pues la defensa que hizo frente a la acción popular, pues no tiene hoy que pronunciarse, ¿cierto? Entonces ese tema pues es muy importante dejarlo claro, ¿sí? Y pues lo otro es que ni Metro, ni EDU, ni Alcaldía de Medellín es quien define los valores de los avalúos. Hay un procedimiento que ya ampliamente lo hemos hablado, de contratación de los avalúos. Los avalúos que se notifican son ofertas de compra con avalúos comerciales, que es de acuerdo a los avalúos que realiza la lonja de propiedad raíz para Medellín y Antioquia, que son también reuniones que se han propiciado con la comunidad, unas donde se socializa cómo hacen ellos los avalúos y otras que se han generado de acuerdo también a la solicitud de la comunidad para explicarles cuál es el procedimiento que se ha llevado a cabo y por qué los avalúos dan un valor o dan otro. Entonces, digamos que es un tema que realmente es complejo, que se sale de nuestras manos, porque nosotros como Metro no podemos decir, págale un poquito más, págale esto a este o a aquel otro, no lo podemos hacer porque la normatividad establece cuáles son los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para poder hacer un avalúo comercial y para poder hacer una notificación de una oferta de compra de acuerdo a un proyecto de utilidad pública, como lo es este proyecto Metro de la 80. La respuesta oficial de la empresa Metro de la 80 es clara y se rige a las normas, pero ¿qué pasa con la visión de los líderes sociales, de las personas que día a día abogan por el territorio y están ahí para defender los derechos de los habitantes? Al respecto, Liliana Monsalve, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Volador, comenta. Como lo tenemos escrito en una pancarta, muy lindo el discurso, pero ¿dónde están los hechos, cierto? En realidad, lo que nosotros estamos exigiendo, Marinela lo decía, y lo tenemos muy claro, la comunidad, de que sabemos que el predio mío no es igual al del vecino y no miden lo mismo, pero lo que están ofreciendo es una miseria. Y yo creo que todos los que estamos acá pensamos lo mismo. Si vamos a intervenir, le vamos a decir lo mismo, y es de exigir que los pagos me alcancen para irme a comprar una casa digna a otro lugar. Nosotros no estamos vendiendo nuestras casas, ustedes vinieron a pedirnos nuestras casas, pero entonces listo, no estamos en contra del proyecto, pero que por lo menos a las personas
que van a ser intervenidas les alcance para irse a comprar una casa igual o mejores condiciones. Estamos exigiendo que por favor lo que están ofreciendo que sea digno para las personas que ustedes están pidiéndole sus casas. Están empobreciendo a la comunidad, de verdad que sí. El hecho de que nos vean en un barrio humilde, entre comillas, digámoslo así, que vean casas que supuestamente para ustedes no sean de agrado o para los vecinos que tenemos a los lados no sean de agrado, no quiere decir de que nos merezcamos pues lo peor, cada uno de los habitantes, no solamente el Volador, el Progreso, San Germán, de todo este proyecto, porque es que de verdad desde el principio lo han hecho mal. Pero no todo son malas noticias para los habitantes del Volador. Desde la EDUD, Sergio Andrés Correa, coordinador de Gestión Social y Comunicaciones, da una luz de esperanza, una buena nueva que no ha sido divulgada y que es primicia en este podcast y que de pronto puede llevar esperanza a los habitantes de todo el sector del Volador. Yo también quería aprovechar para contarles, porque quizá esta es una información que todavía no se ha divulgado lo suficiente con todos los moradores, que dentro de esa asesoría de la búsqueda de una vivienda de reposición, de una vivienda que pueda estar dentro de los digamos, valores presupuestales similares a los que se están ofreciendo las notificaciones de oferta de compra, ustedes pueden pedirle al social, a cada social asignado a cada predio, que los acompañe con el banco inmobiliario. Nosotros estamos construyendo una base de datos, tenemos desde la semana pasada una persona haciendo recorridos diariamente por zonas aledañas para hacer una base de datos de inmuebles que pueden ser adquiridos, digamos, por esos precios similares, pero primero hay que conocer cuál es esa oferta de compra. Empezamos a ofrecer 35 inmuebles que ya están dentro de esa base de datos. Iniciamos un acompañamiento inicial con 15 familias que han sido pues clasificadas de acuerdo con el censo socioeconómico como las que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad, pero es una asesoría y un acompañamiento al que todos pueden acceder. Es importante entonces que conozcamos que pueden levantarle la mano al social que tiene asignado su caso para que les ayude, digamos, en observar y mirar cuáles son esas ofertas que están dentro de esa base de datos. Pero no solo la problemática se extiende por el barrio El Volador, también afecta a otros sectores, otras personas, otras familias, otras casas y otra clase de avalúos, como escucharemos a continuación. Con Luis Bernal, uno de los habitantes de uno de los apartamentos por el sector de Los Colores. Con lo que ustedes pretenden pagarme, no alcanzo a pagar los intereses y a comprar otro apartamento de interés social. Nada más con eso le digo. O sea, el apartamento mío está ahí sobre toda la 80 en Los Colores. Y es imposible que me vayan a pagar por eso 250 millones de pesos. Es imposible. O sea, es que a una cuadra del apartamento mío, un edificio nuevo que construyeron ahí, están en 750 millones de pesos. ¿Cómo es posible que ustedes pretendan decirme que mi apartamento vale 250 millones de pesos? O sea, es imposible, es absurdo que con esa plata yo pueda quedar en iguales. Yo no aspiro ni siquiera a mejores, iguales condiciones. Es imposible que yo quedara en iguales condiciones. Es que por eso es que yo hice un esfuerzo muy grande para comprar un apartamento de 100 metros cuadrados en un extracto 4, en un barrio muy bien ubicado, para que me digan que ya tengo que ir a comprar un apartamento de interés social. Con relación a la política pública de protección a moradores, nosotros le damos cumplimiento a la política pública de protección a moradores, pero recuerden que la política es un decreto municipal y por encima de la política del decreto municipal están las leyes que son nacionales. Entonces nosotros no podemos decir que vamos a sobrepasar una ley nacional que es superior a una norma de la política pública. O sea, nosotros igual tenemos que seguir dándole cumplimiento al decreto, a las leyes nacionales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos que todo lo que diga la política pública, que nosotros podamos acoger, que podamos cumplir, que podamos
hacer todo el tema de los hechos de protección y los hechos de reconocimiento a los moradores, de acuerdo a lo que dice. Si tú me dices, es que en el decreto de indemnizaciones, que es el 818 de la política pública, dice tal cosa y ustedes no lo están reconociendo, eso lo tendremos que revisar nosotros. Pero hoy lo que dice en ese decreto y donde dice cuáles son las indemnizaciones que debe tener las personas, hoy esas indemnizaciones se tienen que notificar y se están notificando, las está notificando la EDU, tal como dice el decreto que reglamenta esa política pública de protección a moradores. Una complicada situación se presenta entonces por estos días en el sector del barrio El Volador, Comuna 7 Robledo, una situación que tiene muchas aristas, que tiene diferentes puntos de vista, diferentes razones, reclamos, justificaciones e injustificaciones con respecto a esta problemática en este sector y con el macroproyecto El Metro de la 80. Hasta aquí, Barrio Parlante, con una sección más gracias a la agencia de medios Mundo Urbano y su medio Habitante 7. Nos vemos hasta una próxima emisión. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 7 Robledo, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.